Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Una Buena Plática, el lugar donde todos tienen algo que decir. Y el día de hoy nos acompaña Aleida. Le damos un fuerte aplauso a Aleida ahí donde nos estén escuchando. Bienvenida, Aleida, a este proyecto que estamos comenzando. La idea de todo esto es que creemos firmemente que todos tenemos algo que contar. Muchas veces no está la plataforma, muchas veces no está como la oportunidad de poder hablarlo. Pero qué buena que tú puedas ser la primera persona que esté en este lugar y que podamos inaugurar con este tema que creo que para muchos va a ser muy importante. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por haberme invitado. Sí, me siento pues especial por ser la primera en poder platicar cuál fue lo que yo he pasado últimamente. Pero pues estamos aquí por un propósito y sé que esto va a ser bendición para muchas vidas. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿De dónde vienes? Bueno, ya dijimos tu nombre, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Pero, ¿quién eres? O sea, de dónde vienes? ¿Tu familia? Háblanos un poco de tu contexto. Bueno, yo vengo desde Montemorelos, Nuevo León. ¿Ok? Tal vez muchos no conocen, pero pues es un municipio chiquito. ¿Ok? De allá soy toda mi familia, simplemente venimos a vivir aquí, mis papás, mis hermanas y yo. Yo he sido cristiana, pues como le dicen, crecí debajo de las bancas. Naciste en Este, cuna cristiana, ándale. como decimos. Y toda mi vida he estado en el ministerio y pues gracias a Dios ya he estado trabajando mucho en lo que Dios tenía preparado para mí. Creo que esa es a veces un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, yo también nací, como muchos dicen, en cuna cristiana y creo que algo muy interesante y a las personas que nos escuchen que a lo mejor no están tan familiarizados con la cuestión cristiana o de iglesia, eh, creo que a veces es un arma de doble filo porque o podemos aprovecharlo al máximo y es una plataforma súper buena para poder crecer espiritualmente, crecer con buenos principios y todo eso. Pero en ocasiones, y creo que tiene mucho que ver con el proceso que a veces como cristianos pasamos, ¿verdad? A veces somos o a fuerzas queremos ser esa oveja perdida, esa perla que a lo mejor todavía no es encontrada. Y que creo que al final todos pasamos por ese proceso, ¿no? De aunque crezcamos en una cuna cristiana, tiene que pasar como que ese momento en el cual Queremos Dios nos experimentar. encuentre o que experimentemos personalmente a Dios. Entonces, ah, ¿cómo es tu antes? ¿Cómo es? Ya nos contaste que vienes de esa cuna cristiana, que creciste en la iglesia, pero ¿cómo es tu vida en la iglesia? ¿Cómo es el antes de este encuentro que tú tienes con Dios y que tú por fin como decides acercarte por convicción propia al Evangelio, decides creer en Cristo? ¿Cómo es ese proceso del antes? Pues yo antes, pues obviamente todo desde niños vemos como que todo color de rosas, todo maravilloso y pues sí, me encantaba cómo es que yo antes de venirme a vivir aquí, yo estando allá en México me gustaba mucho ir a los cultos, danzar, cantar. Yo de hecho, de niña yo era panderista, Ok. y siempre me encantaba hacer todo eso y me gustaba, la verdad yo estaba muy feliz, muy contenta en todo lo que hacía. Este pues vinimos a vivir acá y seguíamos mucho, pues se supone, bueno, más bien, estamos aquí porque Dios nos trajo con un propósito. Ujú. Y pues cada quien tiene el ministerio, mis papás, mis hermanas y yo. Pero sí, yo antes era muy feliz. Sí, había veces de que pues como decimos, crecimos toda la vez en la iglesia, pero había veces en las que yo quería como que experimentar otras cosas fuera de la iglesia, Claro. de que pues querer vivir como la vida mundana, se podría decir Ujú. así. Y sí me llamaba mucho la atención y todo, pero yo decía, no, eso está mal, yo no puedo hacer eso. Creo que muchas veces, am, no sé si lamentable o afortunadamente, a todos esos que crecen en la iglesia y estamos en la iglesia desde niños, creo que a veces la gente confunde el hecho de estar en la iglesia con realmente ser un cristiano, porque muchas veces estamos en la iglesia porque nuestros papás nos llevan, Eso nos porque inculcaron desde nos niños. los inculcaron desde niños. Creo que se inculca más como una religión o una tradición que realmente una convicción, ¿no? Sí. Entonces creo que no es hasta que tenemos esa convicción bien firme y bien puesta cuando comienzan a ocurrir todos estos cambios que se supone ocurren cuando creemos en Jesús, ¿no? Entonces,
Me cuentas que ibas a la iglesia, participabas y todo, pero llega un punto, ¿no? En que como que comienzas a querer experimentar otras cosas, ¿no? Ah, Creo que parte de lo que queremos tratar y lo que queremos hablar es un proceso que hasta la fecha estás viviendo, una situación que más a fondo tocaremos en unos momentos, pero ¿qué son esas cosas en las que tú te das cuenta como que, ok, esto no es dentro de lo que a mí me enseñaron, o esto no es parte de lo que yo sé que está bien o que está mal? ¿Cómo es ese momento en el cual tú te das cuenta que, vamos a decirlo como comúnmente lo decimos, me estoy desviando o me estoy yendo por el camino que no es Correcto. correcto, vamos a decirlo? Pues yo, a lo que siempre me han dicho de que pecado o así, sé que lo que siempre he tenido en mente, el pecado así en sí es emborracharse. Ujú, Y aunque yo sabía que eso era pecado, yo a veces me preguntaba si es pecado emborracharse porque dicen que está mal aunque sea tomar. ujú, Y yo siempre como que me llamaba mucho la atención eso de querer pues tomar, fumar, ir a fiestas, salir, que sé que aunque ese no era mi mundo, ese no era donde yo pertenecía, me llamaba la atención y yo quería estar en eso, porque yo decía, pues nunca lo he vivido, ese se ve divertido, quiero intentarlo. Y pues sí, todo eso. Y parte de mi familia, de parte de mi papá, pues ellos no son de la iglesia. ajá. Y yo me llamaba la atención querer ir con ellos, estar con ellos para ver cómo era ese tipo de mundo. ¿Cómo era ese ambiente Es diferente a lo que tú vivías comúnmente en la iglesia, no? exacto, y sí decía, no, pues se ve divertido, se ve chido, o aunque sea ni siquiera tomar, fumar, pues estar en el ambiente. Ajá. Pero pues sí, nunca lo había intentado porque pues me inculcaron eso y no era tanto de estar en esos momentos cuando pasaba todo ese Ujú. tipo de cosas. Creo que ah, me identifico mucho igual. Yo puedo decir, a lo mejor con cierto, no sé cómo decirle, pero me siento afortunado muy en lo personal y no soy de los que juzga a quienes pasan por eso. Pero creo que igual pasamos por esas tentaciones, pasamos por ese tipo de situaciones, pero como decimos, salimos limpios, ¿no? Creo que mi etapa de eso, gracias a Dios o por misericordia de Dios, porque oportunidades hubo y muchas, Ujú. pero creo que salimos limpios de eso. Sin embargo, entiendo lo que te refieres porque creo que muchas veces hay dudas, ¿no? Hay como que esas lagunas en las cosas que nos dicen en la iglesia. Y creo yo, en lo personal, a lo mejor en otra área, siempre hubo ese problema en mí o en mi mente de, ok, ¿por qué dicen que está mal Y no se ve nada malo. si no se ve nada malo, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué simplemente dicen, no, esto es malo y Y ¿por ya. qué? Porque sí. ¿Verdad? Creo que siempre están esas preguntas, pero también para poner en contexto a las personas que a lo mejor no tienen como esa vida de iglesia o están en la iglesia, nosotros como cristianos muchas veces no es que se nos diga no, o no es como que cada domingo que vamos a la iglesia hay alguien pasando lista de qué hicimos mal esta semana o algo así, pero creo que es como una cultura en la iglesia en la cual se nos dice, ok, esto es malo, esto es bueno, esto va por acá, esto no va por acá. Y siempre está como ese estereotipo del cristiano que no se divierte, que no hace nada en las Son fiestas, que son aburridos. aburridos. Y en cierta parte, a lo mejor, desde la perspectiva de fiesta, de diversión, de alguien que no está en la iglesia, pues a lo mejor y sí, ¿verdad? Porque, digo, todos tenemos amigos que a lo mejor no comparten también nuestra fe. Y pues vemos a veces sus historias en Instagram, donde andan, que se compran, que consumen. Y a lo mejor yo en lo personal, yo siempre lo veía y decía, bueno, a mí gracias a Dios nunca me llamó la atención, pero entiendo ese punto de, ok, ¿por qué dicen que está mal si no se ve tan malo, verdad? A lo mejor, Ujú. como tú decías, se nos dice que el pecado es emborracharnos, pero a lo mejor no el tomar, ¿no? Entonces, creo yo que en gran manera, y no es por buscar, perdón, culpables, ni mucho menos, pero creo que algo que hace mucha falta en la iglesia hoy en día y nosotros, yo con mi esposa que actualmente pastoreamos el grupo de jóvenes, creo que una gran parte del problema es la falta de respuestas a esas preguntas que a lo mejor consideramos sencillas.
Es como, por ejemplo, a veces ya estamos como un poco hartos de los que dicen, ay, si son malos los tatuajes o es malo tomar. Sí. O, creo que a veces son preguntas que ya consideramos como muy X, pero siguen siendo preguntas y siguen siendo dudas. Y que aquella persona que no recibe esas respuestas correctas, pues tarde o temprano van a caer, ¿no? Ajá, Tarde o van a caer. temprano se van a dejar llevar por eso. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo llevaste? Pues de hecho yo malamente yo sí llegué a caer en todo eso. Yo sí, en los momentos en el que iba para México, pues estaba con las dos familias, pero me gustaba más estar con la familia de parte de mi papá, porque sabía de que pues ellos iban a estar tomando, Ujú. ellos iban a estar en cualquier ese tipo de fiestas. Y yo decía, no, pues yo quiero ir. Y sí, iba a México y yo sí estaba de que con ellos estaba tomando. Yo malamente sí llegué a caer todo en eso, también en fumar. Gracias a Dios y yo, eso es en lo que sí estoy muy agradecida, es que yo nunca me he llamado la atención en querer drogarme o meterme ese tipo de cosas, porque aunque sé que está mal, yo decía, no, no me llama la atención, yo no quiero hacerlo, porque yo no quiero hacerle más daño a mi cuerpo. Ujú. Yo sí malamente llegué a caer en todo eso y fue un proceso duro, porque inclusivamente ya estando aquí, pues obviamente como dijiste tenemos amigos en el que no están en la iglesia, y que pues yo me juntaba con ellos y en cualquier tipo de fiestas, pues saliendo mi hermana de trabajar nos íbamos allá a casa de ellos, tomábamos, yo me incluyo, yo estaba Ujú. tomando, pero sé que todo esto fue parte, yo digo, a lo mejor es parte de un proceso para que Dios me abra los ojos y diga que estoy haciendo mal en este tipo de cosas. Claro. No, gracias a Dios, nunca me llegué a emborrachar en sí porque decía, no, no puedo llegar a mi casa borracha porque si no me matan. Este, por eso llegaba hasta tomar dos, pero no eran en sí como que, eran más los que tenían sabores. Ujú. Y yo son las que yo tomaba, pero yo hasta ahí ya no quería seguir más porque pues si no me iba muy mal en mi casa. Pero sí fue muy duro porque yo siempre decía, no es que yo lo quiero intentar, yo lo quiero intentar, quiero probar algo. Este, y ahora que pasé por todo esto, ya ahora, bueno, se podría decir como que abrí los ojos y me di cuenta que obviamente estaba haciendo mal y ya dejé todo eso a un lado para poder estar más en las cosas de Dios. Claro. Hay algo bien importante de señalar y creo que es importante que lo establezcamos desde un inicio en esta plática que estamos teniendo. Y es que puede haber varias personas que nos estén escuchando y a lo mejor digan, órale, o sea, entonces, y va a sonar muy extremo, muy exagerado a lo mejor como lo diga, pero creo que es parte de la idea que a lo mejor se va a sembrar y se va a establecer. Y es el hecho de que, ok, entonces, ¿ibas a la iglesia? Y tomaba. ¿Estabas en la iglesia? En tu caso, a lo mejor a veces te tocaba servir en áreas en la iglesia. Y aún con todo y eso, estabas haciendo estas cosas, ¿no? Es importante señalar eso y ponerlo así sobre la mesa con toda la extensión de lo que es y de lo que implica, porque creo que muchas veces, y no sé si lo decía hace unos momentos, perdón, ah, confundimos o idealizamos que el hecho de estar en la iglesia es sinónimo de ser cristiano y es aparte también sinónimo de perfección, ¿no? Como de ser santo. Exacto. Y a ver, tampoco quiero decir que cuando nos acercamos a la iglesia tenemos como que esa oportunidad de equivocarnos. Creo que todos nos equivocamos y sea grande, sea pequeño el error, siguen siendo errores, ¿no? A lo mejor en tu caso fue el tomar, en tu caso fue el ceder ante esa presión, pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que esté juzgando, bueno, eh, también el error es pues ser chismoso, el Claro. error también es echar mentiras por más pequeñas que sean. Ahora, no estoy minimizando el error, no estoy minimizando esta cuestión, pero sí entender que el hecho de que estemos en la iglesia y el hecho de que estemos sentados en una banca es sinónimo de que hay una convicción en nosotros. Creo yo, y no me vas a dejar mentir, quizá en ese momento en el cual pasó todo esto,
no estabas al 100% convencida y 100% segura de, a lo mejor voy a hablar un poco el lenguaje de iglesia, pero de la obra que Cristo había hecho en nosotros, ¿no? De la obra que Cristo hace cuando realmente creemos en Él. No porque nos lo imponen, no porque nos lo cuentan, sino porque lo vivimos, ¿verdad? Como parte de un proceso en nuestras vidas. Ah, ahora, ya hablamos de los errores, hablamos de estas situaciones, pero tú me comentabas también un poco acerca de un proceso con cuestión de ansiedad, ¿no? Con cuestión para los que no saben lo que es la ansiedad, siempre se lleva muy de la mano de la cuestión de la depresión, pero en pocas palabras son como estos, son trastornos mentales, son problemas en nuestra mente, am, que incluso pueden ser hasta cuestiones biológicas dentro de nosotros. Y yo lo escuché alguna vez como con una frases de microondas, como decimos, que son frases cortas, pero que nos dan la idea de lo que puede ser. Yo escuchaba que, por ejemplo, la depresión es el exceso de pasado y la ansiedad era exceso de futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, el batallar con esa ansiedad es como el estar todo el tiempo sobrepensando el qué va a venir, qué va a pasar, qué va a suceder. En tu caso, ¿cómo has vivido este proceso? Para ti, en lo personal, fuera de lo que implica ¿cómo decirlo? El concepto de la que la ansiedad es, ¿tú cómo has vivido esto? Yo, para empezar, yo ya llevo 4 años, casi 5, desde que inicié con mis ataques de ansiedad. Sí han sido muy duros, porque pues nunca me llegué a imaginar que yo llegaría a tener ansiedad. Jamás. Pues obviamente a nadie se le llega a imaginar de que ansiedad, estrés, todo ese tipo de cosas, nunca se lo llega a imaginar de que la persona pasaría por ese tipo de cosas. Yo siempre decía, no es algo que va a pasar, no, no es algo normal. Yo no tengo ansiedad, yo no así me la que yo tenía ansiedad. Hasta en un momento que recuerdo que fue cuando mi primer ataque de ansiedad, yo estaba en la escuela, estaba en mi clase de inglés y era en el momento en el que mi familia de parte de México estaba pasando por un proceso, un tío mío. Y yo recuerdo que pues llegué a recibir una mala noticia y yo empecé de que a temblar mucho, empecé de que me faltaba mucho el aire, no, no podía respirar, estaba temblando demasiado, no, no sabía qué hacer, no sabía cómo tranquilizarme. Ujú. Y sí, fue muy duro. No encontraba la salida a todo esto y eso ahorita es en algo en lo que tengo que seguir trabajando. Pero sí fue para mí muy duro tanto la ansiedad y también aparte el estrés. Yo inclusivamente hace como 1 año y medio más o menos, desde que por tanto estrés que yo tuve, me salió una roncha en la cabeza. Ujú. Y yo duré 1 año con esa roncha en la cabeza, inclusivamente a mí me daba mucha pena, siempre estaba inclusivamente estuviera haciendo mucho calor, yo estaba con el pelo suelto porque me daba mucha pena enseñar esa roncha. Ahorita ya, gracias a Dios, ya no la tengo, pero sí fue muy duro porque en el momento en el que yo platicaba o decía, muchas personas pues dicen, no, no es cierto, es algo que tú estás exagerando. Pero inclusivamente aunque muchas personas piensen que es algo muy mínimo, una lucha interna es algo muy difícil por lo cual puedes estar pasando. Claro. Porque no sabes cómo salir de ello, no sabes ni siquiera si hablarlo con alguien o cómo encuentras la manera para tranquilizarte, no, no encuentras una salida. Ha sido muy duro para mí porque es algo en lo que sigo trabajando. Pero sí me duele porque yo inclusivamente no quería hablarlo con nadie, no quería, pues sí, no quería hablarlo porque me daba pena, no quería como que molestar a las personas, ni siquiera con mi familia lo hablaba porque no quería como que, o que lleguen a pensar de que, ay, estás exagerando, de que, ay, esto no es real o es algo que tú quieres simplemente llamar la atención. Eso es lo que mucho tenían en la cabeza, de que simplemente lo hacía que para querer llamar la atención, cuando realmente no era así. Claro, y perdón que te interrumpa, pero creo en lo personal que eso es algo de admirarse y te felicito porque creo que el hablar estas cosas no es fácil, el hablarlo, y no solamente el hablarlo, sino expresarlo y no saber qué tanta gente va a saber esto de ti.
Y antes que nada te felicito por hablar todo esto. Y algo que quiero señalar es algo que tú decías ahorita. A lo mejor hablamos, lo que hablamos anteriormente de la cuestión de esos excesos a lo mejor en tu vida o esos procesos que has pasado. Y creo muy en lo personal que el cristiano siempre debe ser visto como una obra en proceso, ¿no? Los que viven en el Valle de Texas, que es donde actualmente ahorita estamos grabando, como tenemos los puentes que a veces no se terminan de construir por nada del mundo, por Ya todo el sé. tiempo que pase, siguen los puentes en construcción. Y a ver, a lo mejor es un ejemplo muy local, ¿no? Muy general de lo que es, de los que estamos ahorita aquí. Eh, pero creo que cuando realmente vemos nuestra vida como esa obra en proceso y vemos realmente cómo es que Dios trabaja en nosotros y vemos realmente cómo es que Dios obra en nosotros, creo yo que lo dice la Biblia muy claramente y me encanta a mí ese pasaje que es en nuestra debilidad y es realmente en nuestras debilidades donde el poder de Dios se puede perfeccionar. Entonces, por ejemplo, y no es justificante para todo lo que hablamos. Todos estos errores en su momento ya lo platicamos, ya a todos los que escuchan, esto no es algo reciente. Nosotros como pastores trabajamos con Aleida, platicamos sobre esto, se ha llevado un proceso de restauración de todas estas cosas, pero hay cosas como por ejemplo esta cuestión de la ansiedad y los que han pasado por ataques de ansiedad creo que no me van a dejar mentir cuando decimos que es algo que a veces no se puede controlar. O sea, es algo que yo he escuchado historias de personas que incluso donde están, en donde anden, en manejando o en algún lugar en Estando tranquilo público, te puede pasar. estando tranquilo, de repente te ataca y te tienes que ir a encerrar porque te da pena de que te vean así. No es algo con lo que fácilmente se lidia, ¿no? No es algo con lo que a veces podemos estar a gusto platicándolo. Y por eso comenzaba este comentario felicitándote. Y a lo que quería llegar es esto. Creo que es importante lo que señalas del hecho de decir que sigues trabajando con eso, ¿no? Sigues estando en ese proceso en el cual Dios está trabajando con eso, porque clínicamente o incluso psicológicamente hay procesos, ¿no? Hay terapias, hay procedimientos en los cuales a lo mejor clínicamente o psicológicamente se trabaja esta cuestión de la ansiedad, de la depresión, etcétera. Pero creo que algo que como cristianos que somos o a los que escuchan, ah, nosotros tenemos algo más, ¿no? Siempre tenemos esa oportunidad de que Dios puede obrar en nosotros, ¿sí? Y creo que a las personas que han pasado por esto y que han salido de este problema, nosotros sabemos y confiamos que tomados de la mano de Dios podemos también salir de este tipo de cosas, pero a lo que quiero llegar es esto. ¿En qué momento de tu vida, ya nos hablaste de estos excesos, nos hablas de este proceso que estás viviendo, pero qué ocurrió en tu vida? ¿En qué momento fue como que se te cayó esa venda de los ojos en el cual dijiste, ok, estoy mal, necesito hacer algo en mi vida? ¿Cómo fue ese momento en el cual pasó todo esto en ti? Yo, de hecho, desde que te digo, inicié con todo esto de mi ataque de ansiedad, yo no entendía el porqué de las cosas. Yo siempre decía, yo tengo prácticamente ya casi 7 años que me vine a vivir aquí y yo, pues obviamente de niño no te quieres separar de tu familia, no quieres alejarte de donde tú vienes, del país, de tu país. Y yo decía, no, yo no quiero estar a gusto aquí, yo no estoy a gusto aquí, yo no quiero estar aquí. Y luego empecé con todo esto de mis ataques de ansiedad y yo siempre decía, en vez de buscar más de Dios y que me ayudara a salir de todo esto, yo lo cuestionaba y decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es que esto me pasa a mí? ¿Por qué no me das tranquilidad? Yo no entendía y yo decía, pues, si desde el momento en el que, si yo hubiera sabido que yo iba a iniciar aquí con mis ataques de ansiedad, que yo desde que me vine a vivir aquí me iban a pasar muchas cosas, yo hubiera preferido no venirme a vivir aquí. O Claro. si no tenía que ver nada en cuestión del país, yo decía que hubiera preferido mejor ya no seguir adelante, ya, ¿para qué seguir viviendo? Claro, Fue muy duro para mí porque pues ya no quería seguir adelante, ya me estaba rindiendo, ya no quería seguir viviendo.
Pero recuerdo específicamente en que yo no todo lo he hablado con mi mamá, simplemente unas pocas cosas. Obviamente nunca le comenté de que ya no quiere seguir viviendo. Pero yo, inclusivamente, aunque sabiendo que no estaba bien, muy bien en las cosas de Dios, porque yo me llegué a alejar bastante, demasiado, de que aparte de que tomaba, también pues empecé a fumar y además empecé a hablar con muchas malas palabras. Yo cambié, yo decía que yo era una persona muy diferente a como lo era cuando estaba estudiando a como cuando estaba en la iglesia. Yo eran dos personas muy Claro. diferentes. Yo le llegué a comentar a mi mamá en que por todo esto, como yo estaba hablando mal, yo decía, perdón por la palabra, pero yo me sentía hipócrita estando arriba, Ujú. cantando y alabando como si todo estuviera muy bien en mi vida, cuando realmente no era así. Claro. Platiqué con mi mamá, recuerdo que fueron pocos días antes de que fuera el Congreso de Jóvenes. Llegó el día del Congreso y yo, la verdad, sí venía con alguna expectativa de que Dios iba a hacer algo en mí. Pero pues, o sea, sí habló, sí pasó algo en mí. Recuerdo que el pastor Mike Lagos, cuando ya empezó a predicar y todo, recuerdo que minutos antes de que empezara con la administración, él decía mucho esta frase que pues nunca se me fue de mi cabeza, que decía, tú crees, porque si tú crees, cosas sobrenaturales pueden empezar a ocurrir. Claro. Ya después pasamos para el momento de la administración, él lo repetía cada vez más y más. Y yo recuerdo que yo estaba hincada, quebrantada, y yo decía, yo sí creo, yo creo en el ministerio, yo creo en las cosas que vas a hacer en mí. Recuerdo cuando ya terminó todo esto de la administración, yo me sentía más liberada, más alegre, sentía ese abrazo que tanto necesitaba, Claro. porque yo nunca lo quise hablar con nadie, porque yo, ni siquiera con mis papás, porque yo decía, no, es que yo no quiero que me critiquen, yo no quiero que piensen mal o que en vez de que me den palabras de aliento me empiezan a decir de cosas. Yo sí, nunca lo quise hablar con nadie porque decía, no, es que me van a criticar, no es que van a decir cosas malas de mí y yo no quería eso. Claro. Pero en el momento en el que yo estaba ahí hincada orando, sentí ese abrazo que tanto anhelaba y me sentía, después de eso, me sentía con una paz que necesitaba tanto, Ah. que yo anhelaba demasiado, porque yo por todo este proceso de que alejada duré casi 1 año y medio. Ujú. Y luego pasó todo esto del Congreso y agradezco demasiado a Dios porque me abrió los ojos, me hizo entender que yo estaba mal, porque yo inicié con todo esto y decía, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. De todos modos, de todos modos no le iba a afectar a nadie. Pero después de tiempo me di cuenta que me estaba afectando a mí misma. Yo Claro. me estaba haciendo daño. Pasó todo esto y ahora me doy cuenta cómo es que Dios realmente hizo que pasara por todo esto para que yo abriera los ojos y, en cambio de alejarme, acercarme mucho más a Él, buscarlo Claro. a Él, anhelarlo a Él. Creo que, y una vez más lo recalco para todos los que nos escuchan, creo que a lo mejor es algo fuerte escuchar este tipo de cuestiones y decirlo así abiertamente, el hecho de que alguien esté en la iglesia y que esté viviendo esto, ay, ¿cómo es posible? Pero para mí, en lo personal, y repito una vez más, para mi esposa que trabajamos con jóvenes, siempre es un descanso y es un alivio el escuchar esto, el hecho de escuchar de nuestros jóvenes que no se lo quedaron guardado, ¿verdad? Que no quedó simplemente que lo hice y nadie se enteró y ya la hice y ya la libré. No, sino que creemos que podemos comprobar realmente el cómo Dios trabaja en esto, ¿verdad? Cuando vemos cómo Dios, primero, no hay nada que sea oculto, que no sea revelado, ¿verdad? Como lo decimos y lo creemos, como dice la Escritura. Y mejor aún que cuando esto es revelado y que cuando esto sale a luz, podemos hablarlo y podemos testificar a los demás y podemos compartir a los demás que no se vive bien en esta situación, ¿no? A lo mejor tú lo viviste y a lo mejor estoy seguro que habías escuchado y incluso nosotros lo hemos predicado y lo hemos dicho, crezcan y aprendan por sabiduría, no por experiencia, ¿verdad? Siempre se los decimos, siempre lo recalcamos, pero que aunque cuando llegan estos momentos de error, que es lo que son, y que cuando llegan estos errores, cuando llegan estos problemas, que podamos tener esa convicción ahora, después de haber pasado el problema,
de decir yo me equivoqué, yo estuve mal, pero también confiar en que Dios nos acepta tal cual y como somos. Claro, no, y con esto no es un evangelio light y no es nada más por decir como que, ay, pues haz lo que quieras y luego acércate cuando quieras a la iglesia. No, estoy seguro que tú puedes hacer lo que quieras y si no hay esa convicción en ti, lo vas a seguir haciendo y no va a haber un cambio. Entonces, es hasta que llega ese punto en nuestras vidas cuando Dios habla. En tu caso decías que en un momento de administración sentiste como ese abrazo que tanto necesitabas y fue un parteaguas en tu vida. Y que por cierto, para entrar en contexto, estuvo nuestro amigo Mike, que le mandamos un saludo si le llega a llegar este podcast. Y fueron tiempos hermosos en un congreso, le llamamos, en eventos, donde nos reunimos con jóvenes y escuchamos la palabra de Dios. Y es en estos momentos en los cuales muchas veces ocurren este tipo de cosas. A lo mejor ah, lo que no quiero decirlo así, pero quiero acomodar un poco mis palabras. Que lo que a lo mejor no pudo, lo que oías a lo mejor los domingos, lo que oías los miércoles, o sea, lo que oías en los servicios, lo que te decían tus papás, lo que sabías porque también conocías de la Biblia. A lo mejor lo que no pudo, entre comillas, lograr todo eso lo pudo un tiempo de, ¿cuánto duró una administración? Unos 20 minutos, unos 25 minutos. Y creo que ahí es donde comprobamos que es Dios trabajando, ¿no? Perdón, ese es Google, el Google Chrome hablando. No, no es el Google Chrome, no, es ¿cómo se llama? El asistente de Google, Asistente. perdón. Ah, quiso afirmar la idea de lo que estamos hablando. Pero a lo que quiero llegar es esto, ¿no? El cómo ah, a veces las formas en las que Dios trabaja, a lo mejor no las comprendemos. Y los que trabajan con jóvenes, a lo mejor nunca quisiéramos pasar por esto, nunca quisiéramos como enterarnos que nuestros jóvenes pasen por esto, pero hay algo que muy en lo personalmente, muy en lo personal lo creo y siempre lo he dicho y desconozco si esté mal o esté muy bien, pero recuerdo mucho la historia cuando es Pedro quien está predicando en un lugar y con mucha gente reunida. Y es la historia de una persona que estaba en un balcón, ¿no? En una ventana. Y mientras Pedro está predicando, resulta que se queda dormida esta persona y se cae y se muere, ¿verdad? La historia dice que después va y resucita a esa persona. Pero yo tomé esa historia o no es parábola, esa historia o ese ejemplo para decir acerca de los jóvenes, yo los prefiero dormidos adentro que muertos afuera. Porque muchas veces podemos llegar a ese punto de señalar el error y decir, ¿sabes qué, Aleida? Pues hiciste esto, estás desterrada de la iglesia, estás fuera de la iglesia. Y creo que lo mejor que puede pasar es que ya no vaya a la iglesia y lo peor que puede pasar es que ya no vaya a la iglesia y siga haciendo lo mismo. Entonces, ahora no estoy diciendo que quiero que todos se queden dormidos en la iglesia y que todos anden así, pero lo que quiero llegar es que qué bueno enterarse de estas cosas y qué bueno enterarse que Dios obró en tu vida y que Dios trabajó en tu vida. Y no solo eso, sino que, como decíamos hace un rato, somos obras en proceso, somos personas comunes y corrientes y a veces más corrientes, no es cierto. Somos personas comunes que vivimos, ¿verdad? Experimentamos, sentimos. ah, a veces creemos que como cristianos nos tenemos que encerrar en una burbuja y nos tenemos que poner tapones para no escuchar nada y lentes oscuros para no ver nada. Pero creo que cuando transitamos en este camino o en esta vida en general, vamos a atravesar por circunstancias así, ¿no? Vamos a vivir estos momentos de caídas, estos momentos de dificultades. Ah, pero qué bueno es saber y qué bueno es poder comprobar que Dios sigue restaurando, ¿verdad? Que Dios sigue transformando, que aún a pesar de que nos equivocamos y que fallamos, Dios nos sigue aceptando y Dios nos sigue restaurando. Me contabas ahorita con la cuestión de la ansiedad, ¿verdad? Que es un proceso que sigues viviendo y
¿Cómo es ahorita, ya que pasaste como por esa experiencia en la cual tú entró realmente esa convicción en ti de poder ser cambiada, de poder transformar tu vida? Ahora, ¿cómo estás experimentando eso? ¿Cómo estás llevando ahora en la cuestión de hábitos espirituales, en la cuestión de tu comunión con Dios? ¿Cómo es el ahora por el momento? Pues es un gran cambio porque inclusivamente cuando inicié con todo esto de mi proceso, yo pues estaba todavía estudiando, y mis amigos inclusivamente se daban cuenta del gran cambio que ya pasó en mi vida porque decían que ya no era la misma niña alegre, que ya no era la misma niña risueña, la gritona que siempre estaba gritando por los pasillos. Gritona por sobre todo, por decir. No, no sé. Claro. Increíblemente, simplemente de las pocas veces que he hablado con mi amigo Uriel, el de ahí de la iglesia, yo le dije a Uriel que, ya ni siquiera quería venir a la iglesia, que nada más venía por compromiso, porque fue lo que mis papás me han inculcado desde niña. Era la única razón por la que venía. Ya no quería venir, ya no quería seguir adelante. Pero luego pasó todo esto y con todo este proceso me he dado cuenta que, sí quiero saber más cosas de Dios, quiero saber, sé que el propósito, sé que el ministerio ya lo estoy haciendo, ya está trabajando en mí, pero yo quiero acercarme más a Él, quiero, tener más experiencias, más como, como para poder que Dios me ayude en ciertas cosas, porque sí, de hecho, en el libro que estamos leyendo, Ujú. los jóvenes, este, lo leo y digo, wow, esto es lo que quiero vivir o wow, esto es lo que me está Lo que pasando. necesitabas, ¿no? Exacto. Y me gusta mucho ese libro. No soy tanto de leer, pero simplemente ciertos libros son los que me han llamado la atención y jamás me ha llamado tanto la atención este libro. Un libro hasta en este momento que es el que estoy leyendo. Me gusta mucho, lo sigo leyendo y me sorprendo cada vez lo que estoy investigando cada vez más. Este, quiero seguir sabiendo, quiero seguir más estando más en las cosas de Dios, quiero hacer más cosas, quiero tener más experiencias de poder estar más cerca de él. Sigues en... lo mencionabas, pero quiero ahondar un poco más sobre eso. Y bueno, antes de eso, recalcar que ah, creo que se ve el fruto, ¿no? Como pastores, como personas que trabajamos con jóvenes. eh, Creo que todos los que trabajan con jóvenes siempre queremos ver ese cambio en nuestros jóvenes, ver cómo pasan de negro a blanco, ver cómo pasan de todo eso que se notaba que estaban viviendo y que por fin pueda salir a luz y que pueda haber esa transformación. Creo que es lo que todos queremos y en lo personal se notó, ¿verdad? Se vio el cambio. Pero aún con todo y eso, mencionabas la cuestión de la ansiedad, ¿no? Cómo no es una gripa, ¿verdad? Para que fácil se fuera. Para que se pueda quitar. Los que lo experimentan, creo que no es hasta que alguien experimenta algo de eso, realmente sabe lo fuerte que es. Y yo precisamente hoy en la mañana escuchaba un comentario que se me hizo muy acertado y muy padre con cuestión a esto, y es que nosotros creemos que Dios sana, nosotros creemos que Dios liberta, creemos que Dios no hace obras a medias. Y sin embargo, con todo y eso, creo que muchas veces cuestiones como esta de la ansiedad, que son como problemas un poco más profundos, creo dos cosas. Primero, que están por algo, ¿verdad? Porque son parte de un proceso que Dios quiere hacer en nosotros, que a veces no entendemos los procesos de Dios, porque me recuerdo mucho a Pablo cuando habla acerca de ese aguijón en su carne, que por supuesto tiene muchas interpretaciones, pero a veces son como, creo que representa esas cosas que a veces nos incomodan y que no sabemos por qué Dios no nos las ha quitado, pero están ahí por algo, ¿no? Creo eso sobre la enfermedad de la ansiedad o el problema de la ansiedad, pero también creo que muchas veces son problemas que se sobrellevan o, si podemos decirlo, se llegan a curar, si nos atrevemos a decir, con simplemente detalles, ¿no? Como por ejemplo,
creo que lo mencionabas un poco con esa idea. En tu caso fue como el sentir un abrazo, ¿no? Fue como el sentir por fin, no sé si asemejar ese abrazo como con un descanso, con un amor que a lo mejor no tenía, o más bien tenía algo de tiempo que a lo mejor no sentías. En tu caso, ¿cómo o qué es, perdón, lo que te ha ayudado a sobrellevar eso? Lo que te ha dado esa oportunidad de salir un poco a fondo de ese problema que estás pasando. Pues yo, de hecho, antes yo decía de que me ayuda a como tranquilizarme de todo esto, tranquilizarme, pues hablar con cualquier persona que me saque cualquier tipo de conversaciones que me haga reír, que me haga distraerme para ya no seguir pensando en eso. Pero ahora que pasé por todo esto, yo a lo que cada quien tiene su manera diferente de cómo poder tranquilizarse, Claro. pero al menos mi manera es como que tanto inhalar y exhalar, pero también estar como que hablando con Dios y diciéndole, Claro. tráeme paz, sé que tú me estás ayudando, sé que me vas a quitar esto, pero mientras que estoy pasando por esto, tráeme paz, tráeme tranquilidad, ya no quiero seguir con esto, quiero estar tranquila, tú simplemente lo que digo, tráeme paz, tráeme tranquilidad. Creo que eso es súper importante y qué bueno que lo mencionaste. A veces creemos que Dios nos promete no tener problemas y Dios nos promete no pasar por este tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gusta para representar esto, y creo que es lo que comúnmente utilizamos para representar este tipo de cosas, es cuando Jesús va con sus discípulos en la tormenta, ¿no? Y están en esa tormenta y Jesús está dormido y todos desesperados y todos con sus problemas y Jesús simplemente habla a la tormenta y los vientos cesaron y el mar se calmó. Pero algo que yo aprendo de esa historia es que lo más importante, o al menos para mí, lo más impresionante de esa historia no es tanto el hecho de que Jesús habló a la tormenta y se calmó. Que por supuesto que está impresionante escuchar de alguien que nada más hable a los Y ya se vientos calma y todo. se calme todo. Pero para mí lo más bello y lo más impresionante es simplemente el saber que Jesús estaba ahí con ellos, ¿verdad? Que, y perdón que se ponga esto tan poético y tan dramático, pero para mí creo que es de lo más importante el saber que podemos incluso, como tú dices ahorita, seguir pasando por ese proceso, seguir teniendo esos problemas de ansiedad, pero tener la confianza y la seguridad de que Dios está ahí, ¿verdad? Y creo que es algo que a veces decimos muy a la ligera, no, pues Dios está contigo, Dios está ahí, pero es entender que ese Dios que habla a las tormentas y se callan, es el mismo Dios que está al lado de nosotros cuando estamos pasando por esas tormentas. Entonces, ah, recalco esto porque a lo mejor alguien que nos va a estar escuchando y ya cerrando un poco este tiempo de conversación, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que se identifica con alguna de estas cosas, ¿no? Que está diciendo, bueno, pues yo soy ese que está en la iglesia y que también está pasando por eso. O soy también ese que está en la iglesia y que está batallando con la ansiedad, con sobrepensar las cosas, con ese exceso de futuro, como decimos. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería después de todo esto que has pasado, después de todo esto que estás viviendo, cómo has interiorizado este proceso y qué le dirías a alguien que está pasando por cualquiera de estas dos cosas? Tanto como lo decimos normalmente en la iglesia, y perdón que sea tan específico y tan a lo mejor fuerte con esta palabra, pero a lo mejor esa doble vida o tú lo decías como esa hipocresía en la iglesia y también ese proceso de ansiedad. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por eso? Yo, bueno, es que dependientemente si estás en las cosas de la iglesia o no, pues siempre mi recomendación es acercarte a Dios. Que te metas, que aunque en cualquier iglesia, pero que estés en una iglesia, porque Él te puede ayudar en cualquier tipo de oración, o inclusive si la persona no sabe de tu problema, Dios le habla a cualquier persona y va hacia ti y te dice lo que más necesitas. Claro. Yo, de hecho, escribí algo, que puse yo, ah, que inclusivamente cualquier proceso que estés pasando, Dios está para ti. Que yo puse,
Si tú estás o has llegado a pensar todo esto como yo lo hice, no dejes que te gane, ya que hoy Dios te dice, deja ir cualquier preocupación por el pasado o futuro. ¿Acaso te olvidas que yo te he elegido a ti? Tengo todo bajo control. No hay casualidad en mi palabra. Que esté llegando a ti en estos momentos. Tus oraciones han sido escuchadas. No te alejes de mi camino y ten por seguro que llegarás muy lejos. Yo soy contigo desde el principio y sigo velando por ti. Claro. Es algo como que lo que yo me he dado cuenta mucho de que si las personas están pasando por ya sea ansiedad o depresión, se acerquen más a Dios. Al menos yo, tal vez esto les pueda ayudar, a lo como yo decía, cuando yo estaba pasando por el ataque de ansiedad, yo simplemente hablaba con las personas que me hicieran reír o que me distrajeran mi mente para poder yo tranquilizarme. Pero si estás muy en las cosas de Dios, simplemente habla con Dios, cierra tus ojos, es una oración, habla con Dios y dime, tráeme paz, tráeme tranquilidad. Este, pues obviamente es difícil salir de todo esto, pero Dios te ayudará para que salgas de todo ese tipo de ansiedad. Porque si simplemente yo ya estoy diciendo no me gusta pensar a futuro por todo esto que ya no quiero estar con Sí, mis claro. ataques de ansiedad. Pero sí, lo que más recomiendo simplemente es que hables con Dios para que te traiga paz, te traiga tranquilidad, que es lo que más obviamente anhelamos cuando ya no queremos estar temblando, que nos falta el aire, simplemente queremos estar tranquilos. Claro, y qué bueno que mencionas eso de hablar con Dios, porque, repito una vez más, para las personas que nos escuchan, que a lo mejor no están familiarizados con ese lenguaje de iglesia, la famosa oración, de lo que conocemos como lo que es la oración, hay un pasaje que me encanta, creo que está en Mateo capítulo 6 versículo 6 precisamente ayer en una de nuestras reuniones lo leíamos, y la oración no es un rezo, la oración no es algo repetitivo, la oración no es algo que tengas que ir a un lugar específico y citar unas líneas, sino es, ah, a veces lo decimos así, pero no lo vivimos así, decimos que es hablar con Dios. Y el hablar con Dios es algo más allá que simplemente hablar por hablar. Es realmente, y a lo mejor es algo muy básico el ejemplo, pero es como si estuvieras hablando con alguien, ¿no? O sea, realmente tener esa cercanía y tener esa confianza de que cuando hablas con Dios no estás hablando al aire, no estás hablando ah, meramente como un loco, ¿no? Ujú. Sino que realmente el hablar con Dios es literalmente o vivamente o realmente hablar con Él, ¿verdad? ¿Cómo hablas con alguien? Pues como estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, sabemos que tú hablas y también Dios responde, ¿verdad? De muchas maneras vemos cómo Dios responde. Entonces, tener esa confianza de acercarnos con Dios. Y qué bueno que señalabas que independientemente de que si eres una persona de iglesia o no, siempre el buscar a Dios, siempre el buscar, voy a ponerlo en lenguaje diferente al de iglesia, buscar esa espiritualidad, que es una palabra muy de moda hoy en día, eh, pero buscarla en Dios, ¿verdad? Buscar, sea la iglesia que sea, no hablamos de denominaciones, no hablamos de corrientes teológicas, busca a Dios, ¿verdad? Por supuesto, nosotros que somos cristianos creemos, como dice la Biblia, que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y que nadie va al Padre, nadie va a Dios si no es por Él. Entonces siempre por medio de lo que Cristo hizo nosotros y de lo que Él dio por nosotros, es que podemos tener esa cercanía con Él. Entonces, ah, cerrando ya esto, qué bueno, una vez más lo recalco y estamos muy agradecidos de que puedas haber salido de esto y que puedas externarlo y que puedas compartirlo y ser como lo dice la escritura, hacer esas cartas leídas, ¿verdad? Delante de los demás. Ah, te felicito por esa valentía y entender una vez más, como lo decíamos al inicio, a veces estamos en la iglesia o vamos por la calle y a lo mejor vemos a personas y no conocemos por lo que están pasando y no conocemos lo que están viviendo. Pero qué bueno recordar que siempre todos tenemos algo que decir y es parte de lo que queremos expresar en este podcast, en estos tiempos. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar? No, pues
Sigo estando pues agradecida de que me dieran la oportunidad de estar aquí, de platicar vaya, mi testimonio, y pues siempre recordar a las personas que no están solas, que siempre hay alguien que te pueda escuchar. Sé que por cualquier situación que estés pasando, tú dices, no, es que no lo quiero hablar, no quiero molestar a las personas. Pero realmente no es molestia, es más para que las personas te puedan ayudar, para que no te dejes caer fácilmente, que sigas adelante, que no te dejes rendir, no, inclusivamente que nunca llegues a tener el pensamiento que yo tuve de ya no querer seguir viviendo, en cambio de sigue adelante, no caigas fácilmente, cualquier proceso que estés pasando, Dios va a estar contigo y cualquier persona, inclusivamente sea amigo, sea familiar, no importa quién sea, a la persona a la que más confianza le tengas, platica tus problemas. Que tengan por seguras que las personas van a ser escuchadas y les van a dar el consejo que tal vez ellos necesiten escuchar. Excelente, pues muchas gracias, Aleida. Gracias a todos los que nos escucharon. Síganos, vamos a dejar también aquí en la descripción, en la red social donde vean. Vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que nos puedan acompañar. Gracias por estar con nosotros. Adiós.